Si pensamos en los Vengadores, ¿cuál es el primer héroe que se te viene a la mente? No lo sé, tú dime. En efecto, es el Capitán América. No entiendo. Yo sí, es que sí entendí la referencia. Y hoy, aprovechando que se estrena su nueva película Capitán América Brave New World, vamos a hablar sobre este increíble héroe, Haría esto todo el día. Sí, ya sé. su origen, curiosidades, los cómics más destacados y quién aparte de Steve Rogers o Falcon portó el manto del Capitán América. Lo averiguaremos. ¡Comenzamos! Si queremos entender al Capitán América, debemos regresar donde todo comenzó, los oscuros días de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos estaba en plena guerra mundial, el mundo ardía en caos, y un joven enclenque de Brooklyn llamado Steve Rogers soñaba con enlistarse al ejército. Pero había un problema, Steve no era del tipo de soldado ideal, era bajo de peso, enfermizo y con una fuerza de un fideo. Cada examen médico le decían lo mismo, no eres apto para pelear. Pero Steve no se rindió, pese a ser golpeado, menospreciado y rechazado una y otra vez, él siempre lo volvía a intentar. De ahí la frase de las películas: Seguiría todo el día. y así como explicó el Dr. Erskine en la primera película del Capitán América, el suero no solo amplificaba sus poderes físicos, sino también sus valores morales. Y al ser Steve una persona con buenos valores, es que el bien también se amplificó en él. El personaje fue creado en 1941 por Joe Simon y Jack Kirby, dos de las mentes más brillantes del cómic que trabajaban en Timely Comics, lo que después pasaría a ser Marvel. Simon y Kirby querían crear un héroe que fuera más que solo superpoderes o peleas. Querían un símbolo de esperanza en tiempos de guerra. En plena Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos aún no se había involucrado en el conflicto, pero la amenaza nazi crecía. Simon tuvo la idea de crear un superhéroe patriótico que luchara contra Hitler y sus tropas. Y así es como dibujó el primer boceto del Capitán América y lo presentó ante Jack Kirby, quien refinó el diseño y le dio su toque característico, pues querían que representara los valores estadounidenses, así que su traje fue diseñado con los colores de la bandera de Estados Unidos. Inicialmente le dieron un escudo triangular, pero en la segunda aparición del personaje lo cambiaron por el icónico escudo redondo, que se convirtió en este sello distintivo. El Capitán América debutó en Capitán América Comics número 1 en marzo de 1941 y lo hizo de una manera espectacular y polémica a la vez, golpeando la cara de Adolf Hitler en la portada. Este cómic vendió más de 1 millón de copias y convirtió al Capitán América en un fenómeno instantáneo, pero no todo el mundo estaba contento con su existencia, pues recibieron amenazas a tal punto que la editorial necesitó protección policial. En sus primeros cómics, el Capitán América no peleaba contra villanos espaciales o amenazas interdimensionales. Sus enemigos eran reales, los nazis y sus aliados. Se convirtió en un personaje clave para elevar la moral de los estadounidenses durante la guerra, y se usó en carteles de propaganda y campañas militares. Incluso después de la guerra siguió luchando, pero ahora contra comunistas o criminales. Aunque su popularidad decayó con el tiempo, volvió a tener relevancia por los años 60, cuando se convirtió en el líder de los Vengadores. Y así es como el Capitán América nació como una herramienta de propaganda en la Segunda Guerra Mundial, pero con el tiempo evolucionó hasta convertirse en el símbolo universal de la justicia, liderazgo y sacrificio. Lo que vino después de su despertar en el siglo XXI es historia. Su unión a los Vengadores, la dificultad para adaptarse a un mundo nuevo y sus luchas más memorables con su amigo Bucky no habrían sido posibles si tan solo un joven se hubiera rendido. Y así es como el Capitán América se convirtió en un ícono entre todos los superhéroes, un símbolo de patriotismo, esperanza, camaradería y sobre todo respeto. ¿Y tú recuerdas la primera vez que viste al Capitán América? A lo largo de los años, el Capitán América contó con diversos tipos de cómics, desde traiciones, luchas entre aliados y revelaciones impactantes como El Soldado del Invierno de 2005, uno de los mayores giros en la historia del Cap, Bucky Barnes, su mejor amigo, a quien todos creían muerto, regresa convertido en el implacable asesino El Soldado del Invierno, manipulado por la Unión Soviética y sin recuerdos de su pasado. Bucky se convierte en una amenaza mortal para Steve. Esta historia redefinió la mitología del personaje y cambió su mundo para siempre. Hasta lo vimos adaptado en la pantalla grande. La muerte del Capitán América de 2007. Después de los eventos de Civil War, Steve Rogers es arrestado y mientras es llevado a juicio, es asesinado a tiros por una conspiración liderada por Cráneo Rojo. El mundo llora su muerte, pero el legado sigue vivo cuando Bucky Barnes toma el manto del Capitán América, mostrando que la lucha por la justicia no termina con la caída de un solo hombre. Guerra Civil del 2006, una de las historias más importantes de Marvel. Tras un conflicto sobre el registro de los superhumanos, los héroes se dividen en dos bandos.
bandos, Iron Man quien apoya la ley y el Capitán América quien lucha por la libertad y la privacidad. Steve se convierte en el líder de la resistencia y enfrenta a sus propios amigos en una guerra que fractura a los Vengadores para siempre. Imperio Secreto del 2017. En una de las historias más controversiales se revela que Steve fue manipulado por Hydra y se convierte en su líder, proclamando un régimen totalitario en Estados Unidos. Con el mundo en shock, los héroes deben luchar contra su antiguo líder, mientras la esperanza parece desvanecerse. Sin embargo, el verdadero Steve Rogers regresa para restaurar la justicia, demostrando que la voluntad del Capitán América jamás será destruida. Capitán América: El Renacimiento de 2009. Tras su aparente muerte, se descubre que Steve Rogers no estaba muerto, sino atrapado en el tiempo por un complot de Cráneo Rojo. Pero con la ayuda de sus aliados logra regresar y retomar su lugar como el símbolo de la justicia. El Capitán América fue adaptado a la pantalla en múltiples ocasiones, pero no siempre con el éxito que lo conocemos hoy en día. Desde películas con bajo presupuesto hasta los grandes blockbusters que vemos en el MCU. Las adaptaciones del Capitán América han sido como una montaña rusa, pues tienen subidas y bajadas. El Capitán América debutó en pantalla en 1944, con un serial de 15 capítulos, aunque con varios cambios. No tenía escudo, ni era un soldado, sino un fiscal llamado Grant Gardner. Sí, así de raro. En los años 70 hubo dos películas para televisión protagonizadas por Red Brown, con un traje muy alejado al original y una motocicleta con un escudo incluido. Esta película no fue tan popular. Luego, en 1990 llegó otra película de bajo presupuesto, donde el traje se veía bien, pero la historia era un desastre. Pero el verdadero éxito del Capitán América llegó junto a Chris Evans en la pantalla grande con el MCU. Capitán América: El Primer Vengador de 2011 nos presenta el origen de Steve Rogers, su transformación en supersoldado y su enfrentamiento contra Cráneo Rojo, terminando con su sacrificio al caer en el hielo y despertar en el siglo XXI. Los Vengadores de 2012 es su primera misión con los héroes más poderosos de la Tierra para detener a Loki y una invasión Chitauri. Aquí empieza su choque con la modernidad y su liderazgo de equipo. Capitán América: El Soldado del Invierno de 2014 es considerada una de las mejores películas del MCU, donde Steve descubre una conspiración dentro de S.H.I.E.L.D., enfrenta a Hydra y se reencuentra con Bucky Barnes, quien ahora es el Soldado del Invierno. En Avengers: Era de Ultron del 2015 vemos a un Steve más integrado al equipo, enfrentándose a Ultron y consolidando su liderazgo a pesar de los choques con Iron Man. Capitán América: Civil War es una adaptación del cómic del mismo nombre, que enfrenta a Iron Man y al Capitán América por los acuerdos de Sokovia. Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame nos presenta la batalla final contra Thanos, donde Steve demuestra su valentía y se vuelve digno de levantar el Mjolnir. Finalmente, tras restaurar el universo, decide retirarse y vivir una vida con Peggy Carter, entregando el escudo a Sam Wilson. Pero después de su retiro en Endgame, el legado del Capitán América sigue más vivo que nunca, con proyectos como The Falcon and the Winter Soldier del 2021, muestra la lucha de Sam Wilson por aceptar el manto del Capitán América, mientras enfrenta enemigos como los Flag Smashers o al US Agent de John Walker. Ese mismo año llegó la primera temporada de What If, trayéndonos una nueva versión del Capitán América de otro universo. Esta vez no es Steve Rogers, sino la agente Carter. Peggy toma su lugar como el Capitán América, pero ahora del multiverso, pues forma parte de los Guardianes del Multiverso. A esta versión de Capitán América lo volvimos a ver en la película de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, donde repite su icónica frase, pero lamentablemente fallece. Y por último, el proyecto más reciente del Capitán América Brave New World. Esta próxima película de Marvel nos mostrará cómo Sam Wilson ya es el nuevo Capitán América, teniendo como antagonista a Red Hulk, un nuevo compañero Falcon y al celestial Tiamut, que quedó enterrado en Eternals, pues de ahí surge el Vibranium en el MCU. Y así es como el Capitán América pasó de tener adaptaciones olvidables a grandes joyas cinematográficas, como Capitán América y el Soldado del Invierno o Civil War. El Capitán América es un personaje lleno de historia y datos interesantes que quizá no conocía, pues su primer cómic fue un golpe directo a Hitler. El Capitán América debutó en Capitán América Comics número 1 de 1941, con una portada icónica donde golpea a Adolf Hitler en la cara. Esto salió incluso antes de que Estados Unidos entrara a la Segunda Guerra Mundial, lo que hizo que los creadores Joe Simon y Jack Kirby recibieran amenazas por grupos. Ha muerto más veces de las que crees. El Capitán América ha muerto varias veces en los cómics,
cómics, pero siempre encuentra una forma de volver, desde ser dado por muerto tras la Segunda Guerra Mundial hasta ser asesinado después de Civil War. Su regreso es casi una tradición en Marvel. El Capitán América no siempre fue Steve Rogers. Aunque Steve es el Capitán América más icónico de todos, otros personajes también han llevado el manto del Capitán América, como Bucky Barnes, el soldado del invierno, que tomó el manto tras la muerte de Steve. Sam Wilson, quien era Falcon, es el actual Capitán América en el MCU y en los cómics. La Capitana Carter es una nueva versión del Capitán América que fue introducida en la serie de What If, apareciendo en Doctor Strange 2 y hasta convirtiéndose en un vigilante en la última temporada de What If. Pero estos no son los únicos personajes que fueron Capitán América. En los cómics, alrededor del multiverso hay infinitas versiones del personaje. John Walker, US Agent, también lo reemplazó en los años 80, pero con métodos mucho más violentos. Fue nombrado Héroe del Siglo por Marvel. Marvel nombró al Capitán América como Héroe del Siglo XXI, destacando su papel en la historia de los cómics y su impacto en la cultura popular. Su escudo no siempre fue redondo. En sus primeras apariciones, el Capitán América usaba un escudo en forma de cometa, pero para evitar problemas con otro personaje llamado The Shield, Marvel decidió rediseñarlo al icónico escudo circular que conocemos hoy. Ha llegado a levantar el Mjolnir o el martillo de Thor. Uno de los momentos más épicos del MCU fue cuando Steve Rogers levantó el martillo de Thor en Endgame, pero en los cómics ya lo había hecho varias veces, demostrando que es digno del poder del trueno. Su mayor debilidad no es física. El Cap es casi invencible en combate, pero su mayor debilidad es su fuerte sentido del deber. Siempre intenta hacer lo correcto, incluso cuando eso significa enfrentarse a sus propios amigos o al gobierno. Es un gran bailarín, en teoría. En Capitán América, el primer Vengador, Steve le dice a Peggy que nunca había tenido una cita ni había bailado, pero en Endgame lo vemos finalmente bailando con ella, cerrando su historia de la mejor manera posible. Chris Evans por poco no acepta el papel del Capitán América. Antes de convertirse en el Capitán América, Chris Evans rechazó el papel varias veces, porque no quería ser encasillado en una franquicia de superhéroes. Finalmente, Robert Downey Jr. lo convenció para aceptar, y el resto es historia. El Capitán América fue un hombre lobo. En los años 90, en el cómic Cap Wolf, Steve Rogers es convertido en un hombre lobo por un científico loco, personaje que volvimos a ver en el videojuego de Lego Marvel Superhéroes 2. El Capitán América trascendió los cómics y la pantalla grande para convertirse en el personaje favorito de muchos lectores, ya sea por sus valores morales, su inquebrantable respeto o sus humildes comienzos como un chico débil que pronto se vuelve uno de los superhéroes más fuertes de toda la historia. Lo han hecho ser uno de los personajes más queridos a nivel mundial. Desde su primera aparición en 1941, el Capitán América representó los valores de justicia, valentía y sacrificio, convirtiéndose en una figura inspiradora en tiempos de guerra. Su imagen ha sido utilizada a lo largo de los años para representar la resistencia contra la opresión y la lucha por la libertad, trascendiendo las historietas. En los cómics, Steve Rogers ha desafiado incluso a su propio gobierno. Cuando considera que está equivocado, él adopta el manto de nómada, dejando al Capitán América atrás. El impacto del Capitán América explotó con su llegada al MCU, pues Chris Evans se convirtió en el Capitán América definitivo y uno de los personajes más queridos en el cine moderno. Su historia de sacrificio y heroísmo ha inspirado a millones de personas, y escenas como "Puedo hacer esto todo el día", su enfrentamiento contra Iron Man en Civil War, el Cap levantando el Mjolnir en Endgame o su baile final con Peggy Carter se han convertido en momentos icónicos dentro de la cultura popular, pues cada una de sus películas ha reforzado su imagen como un líder, un amigo leal y un símbolo de resistencia. Su impacto no se queda en la ficción, pues muchas personas han tomado su figura como un símbolo de justicia social, liderazgo y resistencia. En protestas y movimientos, su imagen ha sido utilizada para representar la lucha contra la opresión y la corrupción. Incluso en la vida real, el actor Chris Evans ha llevado su rol mucho más allá del cine, usando su influencia para promover causas sociales, motivar a los jóvenes y involucrarse en la realidad. Pues ya sea Steve Rogers, Falcon o Bucky, el legado del Capitán América está más vivo que nunca. ¿Y tú, aún esperas a la pareja perfecta? Joder, esto sí es cine. El Capitán América es más que solo un superhéroe, es un símbolo de esperanza y perseverancia. Desde su debut en la Segunda Guerra Mundial hasta su actual legado en el MCU, el Capitán América es un héroe que formará parte de nuestra historia, con grandes valores y enseñanzas que hasta aplicó con Spider-Man en la serie de los Vengadores, los héroes más poderosos del planeta, donde le dice que las palabras no sirven, lo que sirven son los actos. Si disfrutaste el video, no olvides dejar tu buen like, suscribirte y activar la campanita, y así me estarás apoyando para seguir subiendo nuevo contenido. Recuerda, muy importante, usar mi código de Cinemagic en la tienda de Fortnite o Epic Games. No olvides que ya te puedes hacer miembro del canal para disfrutar de beneficios exclusivos, o bien puedes mandar un super gracias y
aparecer en el siguiente video. Sígueme en las demás redes sociales donde publico contenido exclusivo y deja tu gran comentario. Un saludo a los nuevos seguidores de Instagram de esta semana y por este lado a los comentarios recientes de YouTube. Y no lo olviden, amigos, haría esto todo el día. Nos vemos en un próximo video, amigos.